¿Estás pensando en construir tu propia página web? Entonces vas a necesitar un hosting y un dominio. Si miras a través de internet te vas a encontrar con muchísimas páginas que te dan este servicio, pero normalmente los costos suelen ser muy elevados. Así que el día de hoy te quiero presentar una opción muy interesante y muy económica para que puedas construir tu página web. Además, al final del video te estaré dejando un link para que tú puedas acceder a este servicio y que puedas tener un gran descuento también al momento de tú realizar la compra de este servicio de hosting y dominio. Vas a ver que es un servicio muy bueno, vas a ver también que podemos encontrar algunas opciones muy interesantes dentro de las características que nos va a dar tanto la parte de hosting como del dominio, y eso es lo que te quiero explicar el día de hoy. Hola creativos, gracias por seguir en el video. Como te lo comenté, el día de hoy vamos a analizar una página muy interesante en la cual vamos a poder adquirir un hosting y un dominio para crear nuestra propia página web. Esta página se trata de Hostinger, que es un servicio muy bueno, sumamente bueno en cuanto a lo que es las prestaciones que nos va a dar y cada una de las características que posee esta plataforma. Además, si quizá desconoces un poco del tema, esta plataforma también te va a simplificar muchísimo el trabajo, puesto que cuenta con un creador de páginas web, y si tú quizá eres un poco principiante en cuanto al desarrollo de páginas, vas a ver que te va a hacer muy sencillo el hecho de poder crear una página, sea para tu marca personal, sea para tu negocio, para tu empresa. Va a ser sumamente sencillo. Entonces, si quizá también no estás al tanto respecto a los temas o a los términos más bien de hosting o dominio, también te quiero explicar brevemente. En cuanto a lo que es hosting, nos vamos a referir al alojamiento en donde se encuentra nuestra página. Es básicamente como tener un disco duro en nuestra computadora en el cual vamos a estar almacenando los distintos archivos, sean imágenes, sea texto, sean videos, etc. Un hosting funciona de esa manera, es decir, el alojamiento que nosotros vamos a tener, pero en internet, es decir, para que se pueda ver la página en cualquier parte del mundo. Y para que también pueda funcionar este hosting, obviamente necesitamos de un servicio de dominio. Este dominio viene siendo el nombre de la página web. En este caso, por ejemplo, yo recientemente compré una página que se llama jmark.com. Es básicamente ese nombre, o si quizá queremos poner otro ejemplo, podría ser por ejemplo facebook.com, youtube.com. es este nombre precisamente al cual denominamos dominio. Entonces esto es lo que necesitamos para empezar a trabajar con nuestra propia página web, y es lo que vamos a ver a continuación dentro de la plataforma para que tú puedas ver cuáles son los planes y también ayudarte a obtener el descuento para que tú puedas adquirir este servicio. Así que vamos a la computadora para poder realizar la explicación. Muy bien, aquí ya estamos dentro de la interfaz de Hostinger. Como tú puedes ver, aquí está el dominio hostinger.es o hostinger.com. Esto será de acuerdo también al lugar en donde tú te encuentres. En este caso, como hemos colocado la opción de español, tenemos aquí el .es. Este link te lo estaré dejando de igual forma en la caja de descripción para que tú puedas acceder y puedas ir directamente a la página. Pero antes de ello, como te comenté, quisiera explicarte brevemente de qué se trata el servicio que nos da Hostinger. Hostinger básicamente, como te lo había comentado, nos presenta aquí, como tú ves, el servicio de hosting y algo muy importante acá también la parte de dominios. Y algo que hace realmente interesante a esta plataforma es el hecho de que al momento de que tú compras el hosting también te regalan un dominio por el periodo de un año. Una vez que se cumple ese año sí tendrás que renovarlo, pero cuando tú haces la compra de un hosting automáticamente vas a tener el servicio de dominio para que tú puedas elegirlo completamente gratis. Y mira, ahora algo que también te quiero mostrar aquí. Mira, si vamos aquí a esta parte que dice empezar ya, vamos a darle clic y nos desliza un poco más abajo de la página. Tenemos los distintos planes con los cuales cuenta Hostinger. Tenemos un plan premium, como ves, business y online store. Entonces cada uno de estos va a tener distintas características y como ves los costos tenemos acá $2.59, $3.99, $7.99. Aquí hay que tener en cuenta que lo estamos viendo en euros, como tú lo ves aquí, en euros, ¿sí? Cada uno de estos costos, y estos costos se van a aplicar también si tú eliges 48 meses, es decir, si contratas los 48 meses. Además nos dice que el IVA no está incluido.
y tenemos por ejemplo acá en cada uno de ellos también 3 meses gratis adicional a lo que vamos a estar contratando. Aún así, a pesar de que el tiempo sea un poco extenso, como ves el costo es sumamente económico, pero ya lo vamos a ver a continuación con un ejemplo también cuál sería el beneficio de nosotros elegir este tipo de plan. Algo también importante aquí que no quisiera que se escape al momento, mira, de que estás aquí al inicio de la página. Si das clic aquí donde dice español, vas a ver que se desliza a otros países, los cuales tú podrás seleccionar. Por ejemplo, si estás en Argentina, si estás en Colombia, si estás en México quizá. En este caso está elegido la opción de España, o si quisiéramos verlo directamente en dólares, la de Estados Unidos, pero pues obviamente todo se va a cambiar en cuanto al idioma, pero si en este caso tú deseas colocarlo de esa forma, lo puedes hacer como ves sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, si yo fuera a la parte de México, mira, esto es lo que te va a costar por mes. Tenemos 39.99 pesos mexicanos por mes y obviamente los 3 meses gratis. Y aquí lo podríamos ir cambiando de acuerdo al lugar en donde nos encontremos. En este caso, pues voy a colocarlo en español, que viene ahí por defecto. Y vamos a ir nuevamente a la parte inferior. Ahora, una vez que te he indicado esto, también te quisiera presentar aquí los planes, ya con las características un poco más específico. Y algo a tener en cuenta aquí es lo siguiente, antes de explicar la parte que tenemos aquí en la parte inferior, mira, algo aquí también que hay que tener en cuenta es esto de aquí. Mira, tenemos unas letras pequeñas que nos dice 5,99 euros por mes al renovar. Es decir, hay que tener en cuenta aquí el tiempo por el cual vamos a contratar. Por ejemplo, si yo llegara a contratar 48 meses, vamos a tener un coste de 2,59 euros por mes, ¿sí? Esto en los 48 meses. Una vez que se haya terminado este tiempo, lo que va a hacer es cambiar el costo, es decir, va a volver un costo que no se encuentra en este caso con este descuento. ¿Cuál es el costo? Es el que vemos aquí en la parte inferior, que tenemos 5,99 euros al mes, nos dice al renovar. Es decir, una vez que termina este periodo, nos va a costar 5,99. Ahora, de igual forma pasa con el siguiente plan, el plan business. Mira, 3,99 y una vez que renovamos 7,99. Y finalmente el que está en 7,99 va a terminar costando 16,99, eso al renovar. Pero dependerá pues mucho en cuanto a la aplicación que tú le quieras dar. Quizás si es un plan que va a estar por un corto tiempo, en este caso si tú lo necesitas solo para un proyecto que va a durar 1 o 2 años, te va a servir perfectamente. Pero si tu idea es tener un sitio web que dure muchísimos años en línea, yo lo que te sugiero es contratar directamente los 48 meses o la mayor cantidad de meses que tú puedas contratar para que este servicio pueda salirte mucho más económico. Mira, entonces acá vamos a bajar un poco para observar más que nada el plan básico, que es este plan de aquí, que es el más económico, 2,59, para que podamos observar las características. Mira, ¿qué nos dice? Tenemos hasta 100 sitios web, es decir, como te lo comenté en un inicio, el hosting es el lugar en donde vamos a alojar la página web. En este caso obviamente va a estar vinculada con el dominio, es decir, el nombre al cual vamos a asignar a la página. Entonces, dentro de un mismo hosting, es como decirte, dentro de un mismo disco duro podemos alojar distintas páginas web, y es lo que está pasando acá. Por eso nos dice 100 sitios web, es decir, podemos contratar únicamente un solo hosting y podemos contratar varios dominios y vincularlos con este mismo hosting para evitar estar comprando un hosting para cada una de las páginas que nosotros quizá necesitemos crear. Entonces este servicio es sumamente importante. Mira, aquí esta característica es muy buena en cuanto a Hostinger. Entonces, mira, adicional también tenemos hosting WordPress administrado, tenemos también 100 GB en SSD. Este es básicamente el espacio que va a darnos el hosting. Como te decía, como funciona como un disco duro, mira, de igual forma aquí tenemos en gigas. ¿Y cuántas gigas nos va a dar para almacenar nuestra página web? Son 100 GB, como tú lo ves. Ahora vamos también acá, mira, tenemos la siguiente característica, creador de sitios web de Hostinger, que es la que te comentaba también, la cual te va a servir para crear tu página web si quizá no tienes ningún tipo de conocimiento respecto a programación, diseño, etcétera.
Esta característica va a hacerte muy útil para que puedas simplemente ir arrastrando objetos, ir arrastrando cada uno de los elementos e ir construyendo tu propia página web. Así que si no tienes conocimiento, esta herramienta será perfecta para ti. También tenemos la opción de dominio gratis, que es lo que te había comentado. Justamente tenemos el dominio gratis, migración de sitios web automática y gratis. Tenemos también email gratis. Esto también es sumamente bueno al momento de que nosotros creamos una página web. Por lo general necesitamos emails que sean corporativos. Por ejemplo, mira, para mi página web yo he creado, por ejemplo, el dominio jmark.com. Y aquí lo que yo puedo crear son emails personalizados, como por ejemplo info@jmark.com, qué sé yo, hola@jmark.com, etcétera. Entonces estos van a estar creados en base al nombre que yo haya elegido para el dominio, así que van a ser totalmente corporativos. SSL ilimitado, eso es muy importante igual al momento de crear tu página web. Este certificado SSL es el que te va a salir en la parte superior cuando te aparece aquí el icono de un candado que justamente te da un certificado de seguridad de la página. Cuando no tienes este certificado, simplemente te va a salir que la conexión no es segura. Es por ello que es sumamente importante que puedas instalar este tipo de certificados y que el plan que tú hayas contratado de tu hosting tenga este tipo de certificados para tú poderlo instalar en tu página web. Hay muchos servicios de hosting que no te dan este servicio incluido dentro del plan que tú estás contratando, es decir, de una forma gratuita, sino que debes de pagar un costo adicional para poder utilizarlo. Bien, vamos con la siguiente característica. Tenemos copia de seguridad semanales y también, mira aquí algo muy interesante que es WooCommerce Starter. En este caso, WooCommerce te va a servir para tú crear tu propia tienda en línea. Es decir, si tú estás interesado en vender productos en línea, esta va a ser la característica que te va a ayudar a poder generar esos ingresos mediante la venta de distintos productos o de servicios también. Y esto está incluido dentro de este plan. Algo que no está incluido, mira, nos dice que es el CDN gratis. En este caso, mira, está aquí deshabilitado, que obviamente lo que va a hacer esto es darte una mayor velocidad en la página web. También una dirección IP dedicada, asistencia prioritaria. Esto no está incluido dentro de este plan inicial. Acá mira, como lo ves, sí está incluido, pero tampoco tenemos IP dedicada ni asistencia prioritaria. Y en el plan que obviamente tiene el mayor costo, tenemos todas las características incluidas. E incluso, mira, vas a poder observar que tenemos acá 200 gigas en lugar de 100 gigas. Otra característica también que vas a tener es acerca del WooCommerce. Mira, tenemos WooCommerce Basic, acá tenemos Starter y acá estándar también. Entonces cada una de estas características va a ir variando. De hecho, mira aquí también en la parte de velocidad tenemos SSD, acá NVMe en este caso, que es una velocidad mayor a la SSD. A pesar de que en este caso, bueno, yo he comprado el plan, acá el Premium, que como te comento está en 259 y realmente ha funcionado muy bien. La velocidad es muy buena, así que no es que este servicio o este tipo de plan va a hacer que tu página quizá vaya lenta. Si quizá necesitas para un proyecto ya mediano, grande, pues obviamente los servicios business o si no el servicio online store te va a ser más útil en ese sentido. Pero si tú quizá quieres este servicio para un uso personal, para tu emprendimiento, para tu negocio quizá que es un poco pequeño aún, te va a ser muy útil el paquete premium que tenemos acá. Así que yo te recomendaría en realidad utilizar este tipo de plan para poder empezar con el desarrollo de tu página web. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, aquí al momento de nosotros elegir un plan, vamos a darle clic aquí en elegir plan. Vamos a esperar aquí que cargue. Mira, ahora ya nos ha cargado aquí la página para ya poder realizar la compra. Aquí automáticamente vas a ver que se selecciona 48 meses a 2,59 euros por mes. Mira, y nos está dando los 3 meses gratis también. Nos dice cuándo se va a renovar incluso, y que podemos cancelar cuando queramos. Ahora, algo muy importante aquí es el subtotal. Tenemos un costo de 124,32 euros y obviamente estamos con un descuento aquí del plan que nos da un 78%. Es decir, se resta los 451 euros y obviamente lo que vamos a pagar es este valor.
124,32. Vamos a multiplicarlo acá. Mira, tenemos 2.59, que es este valor por mes, por tenemos 48 meses, 124,32. Mira qué es lo que vemos acá. Entonces eso es lo que se va a cancelar para 48 meses. Ahora mira, yo puedo cambiar esto acá. Podemos inclusive contratarlo por un solo mes. Obviamente aquí el costo va a cambiar. Mira, tenemos 2,59 y listo. Mira, aquí tenemos el costo, en este caso mensual, que va a ser 11,99 euros. También lo podemos contratar de esta manera, pero por lo general siempre se lo suele contratar por 12 meses o 24, pero como te decía, lo ideal es 48 meses para poder tener un mayor descuento. En este caso, mira, si nosotros eligiéramos 12 meses, vamos a tener un costo de 2,99 euros por mes. En este caso nos estaría dando un subtotal de 35,88 si lo contratáramos para los 12 meses. Y si quisiéramos para los 24 meses, nos va a dar un costo de 2,79 euros y un subtotal ya entre todos los 24 meses de 66,96 euros. Este es el costo que tenemos al momento de nosotros contratar. Mira que es algo muy económico, prácticamente estamos pagando 2,79 euros, que bueno, al convertirlo en dólares creo que estaría llegando casi a los 3 dólares, quizá un poco más. Pero aún así hay que tener en cuenta que este es un costo por mes, y estar pagando 3 dólares o 2,79 euros por mes es algo súper económico, teniendo en cuenta que ya nos está dando el dominio por un año y el hosting en este caso lo estamos contratando por 24 meses, es decir, por 2 años, y estamos pagando un total de 66,96 euros para poder acceder a este servicio. Entonces, como viste, también tenemos otras características que ya las vimos anteriormente al momento de revisar cada una de ellas, y que te van a ser de mucha ayuda para que tú puedas utilizar este servicio en tu página web. Ahora, por haberte quedado hasta este momento, te voy a obsequiar un descuento especial también en Hostinger. Gracias a Hostinger vamos a tener un descuento. Mira, voy a copiar este enlace también te lo estaré dejando dentro de la caja de descripciones. Así que vamos a abrir un navegador de incógnito y vamos a abrir aquí el enlace que te estaré dejando, como te comento, en la caja de descripción. Y mira, aquí lo único que voy a hacer es dar clic aquí en empezar ya, y acá voy a elegir el plan de 2,59. Bien, aquí mira, ya ha cargado, y vamos a hacer lo siguiente. Voy a minimizar un poco esta ventana a este tamaño. Y mira, teníamos un total acá, obviamente 24 meses a 2,79, un total de 66,96. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Mira, aquí vamos a colocarlo igual 24 meses. Creo que es lo que pusimos acá, sí, 24 meses, mira. Exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Mira acá el costo, cómo ha cambiado. En vez de 2,79 te está saliendo ahora en 2,23, y en lugar de tú pagar 66,96 vas a pagar 53,57. Como ves, se está aplicando un descuento del 81% en lugar del 76%, y adicional el 20% también aquí, que en este caso es al momento de que tú ingresas con el link que yo te estoy dejando aquí en la caja de descripción. Vas a ingresar con este link y automáticamente vas a obtener este descuento para que tú puedas acceder a estos planes de Hostinger. Entonces recuerda, mira aquí la ventaja que vas a tener. Compara aquí justamente el valor. Tenemos un total de 66,96 menos 53,57. Te estarás ahorrando casi 14 euros, prácticamente un poco más de 14 dólares al momento de realizar esta compra. Y obviamente vas a tener todos los descuentos. No es que quizá el plan vaya a cambiar o alguna característica se vaya a omitir. Vas a tener todos los beneficios que observamos dentro de cada uno de los planes, solo que vas a tener este descuento especial por ingresar directamente
directamente en este link y poder realizar aquí tu compra. Así que si estás interesado en conseguir tu hosting y tu dominio a un costo muy económico y con un servicio muy fiable, con un servicio muy veloz, te invito a utilizar Hostinger, ya que es una alternativa sumamente buena para que tú puedas crear tus páginas web y puedas crear tu marca personal en internet, para que puedas tener tu negocio en internet, tu empresa en internet y puedas hacer que esto crezca de una forma muy exponencial. Si te gustó el video, no olvides dejarle like, no olvides suscribirte y gracias por llegar hasta aquí, creativos. Soy Juan González y nos vemos en el siguiente video.